y nos dice que el Poder Judicial se organiza y ejerce sus funciones con arreglo a los principios de unidad e independencia. ¿Vale? Por ejemplo, IU o UI, como queráis para acordaros. El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo General del Poder Judicial. Este órgano es muy importante, lo vamos a estudiar después en profundidad, pero el CGPJ, ¿vale? Este es el órgano de gobierno del Poder Judicial entero. Va a ejercer sus competencias en todo el territorio nacional, según la Constitución, lo que venga en esta ley, y con su subordinación a él, las salas de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los TSJ. Ejercerán las funciones que esta ley les atribuye sin perjuicio de las que correspondan a los presidentes de dichos tribunales. Bueno, nos quedamos con que tiene competencia en todo el territorio nacional y quedan subordinadas las salas de gobierno de todos esos órganos. El presidente del Supremo va a ser la misma persona que presida el CGPJ. Es la misma persona, ¿de acuerdo? La primera autoridad judicial de la nación y representa al Poder Judicial y también al órgano de gobierno del mismo. Obviamente también representa al CGPJ. Su categoría y honores serán los mismos que correspondan al titular de uno de los tres poderes del Estado. Misma categoría y honor que al titular de uno de los tres poderes. Ya sabemos que tenemos el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Este sería el presidente del gobierno, este sería el presidente del Supremo y el CGPJ, y este sería el del Congreso y el del Senado. Las salas de gobierno del Supremo y de la Audiencia Nacional ejercen sus atribuciones en dichos tribunales. La de la Audiencia Nacional las ejerce además sobre el Tribunal Central de Instancia. Las salas de gobierno de los TSJ ejercen sus competencias en el propio tribunal con respecto a los órganos judiciales de la comunidad autónoma. La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ejercerá las mismas competencias en Ceuta y Melilla. Esto es muy importante. Nosotros tenemos 17 comunidades autónomas, pero tenemos también Ceuta y Melilla, que son dos ciudades autónomas. Entonces no tiene cada una su propio TSJ. Quedan las dos adscritas al TSJ de Andalucía. El resto de los órganos jurisdiccionales ejercen sus atribuciones gubernativas con respecto a su propio ámbito orgánico. Nada. Bien, esto también es preguntable. Nos dice que a efectos procesales, los sábados, domingos y festivos son inhábiles. Y los festivos laborables también en la comunidad autónoma o localidad. ¿Vale? Pues aquí ya, como dice festivos, pues lo metemos todo. El CGPJ, mediante reglamento, podrá habilitar estos días a efectos de actuaciones judiciales cuando no esté expresamente previsto por la ley. ¿Vale? El CGPJ tiene ahí un poco de posibilidad de cambiar eso. Las horas hábiles, que también pueden preguntarla, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, salvo que la ley disponga otra cosa. También van a ser inhábiles a efectos judiciales el mes de agosto completo. También es inhábil el 24 de diciembre, Nochebuena, y el 6 de enero. Desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero. Todas las navidades, hasta después de Reyes, es inhábil. Para todas las actuaciones judiciales, excepto las declaradas urgentes. Y lo mismo, no obstante, el CGPJ, mediante reglamento, podrá cambiarlo. ¿Vale? Así que
Ni sábados, ni domingos, ni festivos, ni agosto, ni navidades. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, todos los días del año y todas las horas serán hábiles para la instrucción de causas criminales. Ojo, que esta excepción nos importa bastante. En tema penal no hay horas ni días inhábiles. Siempre habrá alguien disponible para atender. Los días y horas inhábiles podrán habilitarse con sujeción a lo dispuesto en las leyes procesales. ¿Vale? Nada más. Los plazos procesales se computarán según el Código Civil, quedando excluidos los inhábiles. Pues es una cosa que ya sabemos. Si el último día del plazo fuera inhábil, pues se va a entender prorrogado al primer día hábil siguiente. Es decir, si nos dan un plazo judicial para un trámite y el último día cae en un sábado o cae en un domingo, pues se va a entender prorrogado hasta el lunes. Esta frasecita también es muy preguntable. Dice que las actuaciones judiciales serán predominantemente orales, ¿vale? Predominantemente orales, sobre todo en materia criminal. Esa frase estoy harto de verla en preguntas. Las declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos, exploraciones, informes, peritos, todo esto se va a llevar a cabo ante el juez con presencia e intervención en su caso de las partes y en audiencia pública, ¿vale? La norma general es la audiencia pública, salvo cuando lo diga la ley. Estas actuaciones también podrán, ¿vale? Hacerse a través de videoconferencia que permita la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, ¿vale? Lo que es una videollamada, interacción visual, auditiva, verbal entre dos personas o grupo de personas geográficamente distantes, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa. Se hará según dispongan las leyes procesales y la ley que regule las tecnologías de la Administración de Justicia. En estos casos, la identidad de las personas que intervengan a través de la videoconferencia podrá acreditarse por los medios de identificación y firma electrónica que se determinen por la ley, ¿vale? Tiene que, ya que vamos a estar a distancia haciendo una videollamada, es muy importante verificar esa identidad. Los jueces y tribunales y las fiscalías están, aquí dice, obligados a utilizar cualquier medio técnico, electrónico, informático y telemático puesto a su disposición para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus funciones, con la limitación de la protección de datos y tal. Las instrucciones generales o singulares de uso de las nuevas tecnologías del CGPJ o la Fiscalía General dirijan a los jueces y magistrados respectivamente determinados su utilización serán de obligado cumplimiento, ¿vale? O sea, cuando la Fiscalía General del Estado o el CGPJ emita instrucciones son de obligado cumplimiento, una cosa obvia. Los documentos emitidos por los medios tecnológicos estos pues van a gozar de la misma validez y eficacia que un documento original, siempre que se garantice la autenticidad y la integridad de esos documentos. Las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán transcribirse salvo cuando lo diga la ley, ¿vale? Ojo con esto, que dice que no podrán transcribirse salvo cuando lo diga la ley. Los procesos que se tramiten con soporte informático van a garantizar la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal.
las personas que demanden tutela judicial de sus derechos e intereses se relacionarán obligatoriamente con la Administración de Justicia a través de medios técnicos. ¿Vale? Si demandan tutela judicial, obligatorio medios técnicos, cuando sean compatibles con los que dispongan los juzgados y se respeten las garantías, bla bla bla. Y los sistemas informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser compatibles entre sí para facilitar su comunicación e integración en los términos que determine el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia. Es decir, los sistemas informáticos que sean compatibles, ya está, nos quedamos con eso. ...235 nos habla sobre la lengua a utilizar. También podéis ponerle nombrecito a los artículos y os vale también para el repaso. Jueces, magistrados, fiscales, secretarios y funcionarios de los juzgados van a usar el castellano como lengua oficial del Estado. También van a poder usar la lengua oficial de la comunidad autónoma, si ninguna de las partes se opone, alegando desconocimiento de ella que pudiere producir indefensión. O sea que se puede usar la lengua de la comunidad autónoma si ninguna de las partes se opone, alegando que puede producir indefensión. Las partes, sus representantes y quienes la dirijan, los testigos y los peritos podrán utilizar la lengua que sea también oficial de la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas. Cuidado que este apartado hay que entenderlo muy bien, porque bueno, aquí nos habla de jueces, magistrados, fiscales, secretarios, todo el que funcionarios que trabajen en la Administración de Justicia, pero aquí nos habla ya de las partes, los representantes que serán los abogados, los testigos, los peritos, todo el que tenga que hablar en un juicio como acusado o como acusador, pues va a poder utilizar la lengua en la comunidad autónoma donde tenga lugar las actuaciones judiciales. Vamos a imaginarnos un etarra que es del País Vasco, lo va a juzgar la Audiencia Nacional por un delito de terrorismo, que es una de las cosas que le compete, pero la sede de la Audiencia Nacional está en Madrid. Entonces, según este apartado, no puede hablar en vasco. ¿Vale? Cuidado con esto, que hay que entenderlo muy bien. Y sin embargo, los jueces, magistrados, fiscales, todo el que trabaje, la pueden usar si todas las partes están de acuerdo. Si una parte se opone alegando indefensión, ya no va a poder utilizarlas, ¿vale? Cuidado con estos dos apartaditos, que son bastante tienen bastante chicha para poder sacar un supuesto y complicarnos la vida. Las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una comunidad autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia. Actuación judicial realizada y un documento que esté en catalán, pues va a tener la misma validez que uno en castellano, sin necesidad de traducirlo. Y de oficio se va a traducir cuando deba surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales que estén en esa comunidad autónoma. Si ese informe tiene que surtir efecto, que ya está en catalán y tiene que surtir efecto en Madrid, pues se traducirá de oficio. Salvo que sea una coincidente. Claro, si un informe de Girona va a ir a Barcelona, pues puede sin problema emitirse en catalán. También va a haber ciertos momentos en que la ley va a decir que se traduzca, o si lo pide una parte alegando indefensión, que se traduzca. La habilitación como intérprete se realizará de conformidad a la ley. Esto, bueno, pues nada, un intérprete según la ley procesal aplicable y ya está.
En la ley 39 veremos también todo el tema este de la lengua. De momento solo nos ceñimos al ámbito judicial. Los actos procesales, que ya veremos que son, bueno, pues autos, providencias, sentencias, todo esto, van a ser nulos de pleno derecho, es decir, como si no valieran para nada. Ya el concepto de nulo también lo veremos en la ley 39. En los casos siguientes. Va a ser nulo cuando lo haga un juez que no tenga la competencia para hacerlo. ¿Vale? Falta de competencia. Cuando el juez pues haya actuado bajo violencia o intimidación, ese acto es nulo, evidentemente. Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, normas esenciales, ojo aquí que la clave está en esta palabrilla. Si es una norma no esencial, pues podría ser válido. Y además de que se haya prescindido de esas normas esenciales, ha tenido que producirle indefensión. Sin intervenir el abogado, tampoco son válidos. Sin intervenir el abogado cuando sea obligatorio. Hay casos en los que no es necesario que intervenga el abogado. Cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención también del letrado de la justicia. El letrado de la Administración de la Justicia es era antiguamente el secretario judicial, que ahora letrado de la Administración de Justicia, que lo vamos a llamar LAJ. Y en los demás casos que la ley procesal establezca. Todo eso nulo de pleno derecho. Bueno, ahora vamos a ver cómo puede tomar forma los acuerdos a los que llegan los jueces y tribunales. Lo primero son los acuerdos. Luego vamos a ver providencias, autos, sentencias. Bien, pues se llaman acuerdos cuando las resoluciones de los tribunales no estén constituidos en sala. Las de la sala de gobierno y las de los jueces y presidentes cuando tuvieran carácter gubernativo. Todo eso van a llamarse acuerdos. Y también se van a llamar acuerdos las advertencias y correcciones que por recaer en personas que estén sujetas a la jurisdicción disciplinaria se impongan en la sentencia o en otros actos judiciales. Luego vais a ver que todo lo que no sea al final una providencia, un auto, una sentencia, pues va a ser un acuerdo. Pero bueno, nos quedamos con cuando tenga ese carácter gubernativo, una advertencia, una corrección y cuando no esté constituido en sala, ¿vale? Eso es lo más importante. Ahora vamos a ver las providencias. Las providencias lo que hacen es la ordenación material del proceso. Esto quiere decir, pues, una citación judicial, en fin, determinados procedimientos que van desarrollando el proceso. Se van a llamar autos porque esas providencias se pueden recurrir. ¿Cómo se resuelve una providencia? A través de un auto, ¿vale? Decidan recursos contra providencias. Pues eso es un auto. También es un auto una cuestión incidental. Presupuestos procesales. Nulidad. Eso es mediante auto. O cuando la ley lo diga. Hay veces que la ley dice, pues este caso en concreto tiene que ser mediante un auto. Pues mediante auto. Y la sentencia, lo más sencillito, ¿no? Lo que viene al final del todo, porque decide definitivamente el pleito o la causa en cualquier instancia o recurso y cuando la ley diga que tenga que ser de esa forma. Pues de momento nos quedamos con los 4 nombres: acuerdos, providencias, autos y sentencias. Las sentencias, además, pueden dictarse de viva voz cuando lo autorice la ley. Lo normal va a ser por escrito, pero bueno, que sepáis que en determinados casos la ley
lo pueda utilizar de viva voz, que eso sí lo he visto en alguna respuesta de alguna pregunta de examen. Y las sentencias van a ser sentencia firme, que este concepto creo que lo tendréis claro, aún sin conocerlo desde aquí de la ley, cuando no cabe recurso, ¿vale? Salvo el extraordinario de revisión u otros extraordinarios que establezca la ley, como un recurso de amparo, por ejemplo. ¿Vale? Sentencia firme cuando no quepa recurso salvo revisión o extraordinarios. Y se llama ejecutoria el documento público en el que se consigna una sentencia firme. Las ejecutorias además se encabezan el nombre del rey. Vaya hombre. Así que nos quedamos con todo eso. Si queremos añadimos aquí la ejecutoria, que es un documento público. ¿Dónde se van a practicar las actuaciones judiciales? Pues se van a practicar en la sede del órgano. No obstante, pues siempre hay una excepción en todo esto. Que puede ser en cualquier lugar, cuando sea necesario o conveniente para la buena administración. Así que nos quedamos con la norma general en la sede del órgano, excepción en cualquier lugar, pero tiene que ser dentro de su jurisdicción. Cuidado, no se puede salir de ahí. Los jueces y los magistrados y presidentes, vamos a ver cómo se nombran, que es una posible pregunta que nos pueden poner para confundirnos. Basta un juez que tiene una categoría un poco inferior, ¿no? Pues a través de una orden del CGPJ. Sin embargo, los magistrados y los presidentes de sala o de secciones o lo que sea van a ser propuestos por el CGPJ, pero los va a nombrar, se van a nombrar por Real Decreto. Y ese Real Decreto lo va a refrendar el ministro de Justicia. ¿Vale? Refrenda el nombramiento. Otra cosa es el tratamiento que reciben. El presidente y los magistrados del Supremo, el presidente de la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia tienen el tratamiento de excelencia. Así que yo aquí en excelencia pues metería al presidente o todo el TSJ, porque al final es presidente y magistrado, así que lo resumimos en TSJ. El presidente de la Audiencia Nacional y los de los tribunales presidentes, que hay en cada comunidad autónoma una, del TSJ. Todos estos van a ser excelencia. Luego, ilustrísima van a ser los presidentes de las audiencias provinciales y magistrados, por lo cual nos quedamos con audiencia provincial completa, presidente y demás magistrados. Y luego ya por último, señoría, los jueces. Así que con este esquemita tenemos ya el planteamiento de cómo se trata a cada juez. Esto también lo he visto preguntar por ahí. Yo me lo aprendí con EIS, ¿vale? Excelencia, ilustrísima y señoría. El cargo de magistrado es incompatible. Aquí este 389 nos habla de las incompatibilidades. Pues nada, cualquier otra jurisdicción ajena al Poder Judicial, cualquier cargo de elección popular, política, de comunidades, provincias, locales,
No puede ser elegido para un cargo político. Empleos o cargos dotados o retribuidos por la Administración del Estado, por las Cortes, la Casa Real, comunidades autónomas, ¿vale? Todo eso también incompatibles. Digamos que empleos públicos. Empleos en los tribunales y juzgados de cualquier orden jurisdiccional, es decir, no puede ser un funcionario de auxilio judicial ni nada de eso. Con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia, investigación jurídica, producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones de aquella. Así que esto es a lo mejor la incompatibilidad más preguntada, y es decir, que no puede desempeñar un trabajo salvo enseñar, investigar, producir y crear cosas artísticas, científicas, técnicas y obviamente publicarlos, ¿vale? Puede ser escritor, puede ser investigador y emitir artículos a una revista. Todo eso sí que puede hacerlo en base a esta excepción. Tampoco puede ser abogado y tampoco procurador, ni asesoramiento jurídico, ni siquiera gratis. Actividades mercantiles, ni bien por sí mismo, ni por otro de por medio, como empresa pantalla, ni nada. Ni puede ser directora, gerente, administrador, consejero, socio colectivo, que implique intervención directa administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, ni públicas ni privadas, de cualquier género. Así que quedaros con que prácticamente lo único que puede hacer es lo que hemos dicho en este punto número 5. Los que ejerciendo cualquier empleo, cargo o profesión de los expresados en el artículo anterior fueren nombrados jueces, es decir, que ya tú estés trabajando y te nombren juez, deben de optar en el plazo de 8 días. ¿Os acordáis que esto mismo lo estuvimos viendo con el defensor del pueblo? ¿Os acordáis del plazo que tenía el defensor del pueblo para rechazar el trabajo y quedarse como defensor del pueblo? Eran de 10 días. El juez tiene solo 8. ¿Vale? Cuidado con eso. Si no se rechaza a ese trabajo, cargo incompatible, pues se va a entender que renuncia al nombramiento de juez. Y aquí viene una curiosidad también, incluso podríamos sacar de aquí alguna preguntilla, que no puede pertenecer a una misma sala o a una misma audiencia magistrados que estuvieran unidos por vínculo matrimonial o situación de hecho equivalente, que sean pareja de hecho, ni que tengan parentesco dentro del segundo grado, salvo que por previsión legal o por aplicación de lo dispuesto existieren varias secciones en cuyo caso podrán integrarse en secciones diversas, pero no formar sala juntos. ¿Vale? Cuidado que no puede haber familiares ni parejas dentro de una misma sala que sean jueces o magistrados. Tampoco podrán pertenecer a una misma sala de gobierno jueces o magistrados unidos entre sí. Es decir, no ya solo una sala para enjuiciar, sino tampoco en las salas de gobierno. Incluso es aplicable a los presidentes. Inmunidad judicial dice que los jueces y magistrados en servicio activo solo van a poder ser detenidos por orden del juez competente o en caso de flagrante delito. En este último caso se tomarán las medidas de aseguramiento indispensables y se entregará inmediatamente al detenido al juez de instrucción más próximo. ¿Vale? Tienen esta inmunidad judicial, solo lo puede tener el juez competente. De toda detención se dará cuenta por el medio más rápido al presidente del tribunal o de la audiencia de quien dependa el juez o magistrado. Así que cuando se detenga un juez o magistrado, directamente e inmediatamente se informa
al presidente del tribunal o audiencia a la que pertenezca. Y se tomarán por la autoridad judicial las prevenciones que procedan para atender a la sustitución del detenido. El 558, hay un salto aquí de artículo del 398 al 558, que nos dice ya, nos habla de el CGPJ, ¿vale? El gobierno del Poder Judicial corresponde al CGPJ, ejerce sus competencias en todo el territorio nacional y la presente ley orgánica. Nada, esto ya nos lo decía antes también. La sede, pues lo mismo que todo, en la Villa de Madrid. Los presidentes y demás órganos de gobierno de juzgados y tribunales en el ejercicio de sus funciones gubernativas están subordinados al CGPJ. Esas salas de gobierno están subordinadas al CGPJ. Y ahora vamos a ver sus atribuciones. Todo esto, hay muchísimas funciones aquí que tiene el CGPJ. Vamos a ir viendo una por una, pero bueno, son muy intuitivas. Porque en la Constitución ya nos nombra algunas de ellas. Van a proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, que es el mismo que el del CGPJ. ¿Vale? Proponen el nombramiento, porque ¿quién lo nombra? El rey. Van a proponer el nombramiento de jueces, magistrados y magistrados del Supremo. Van a proponer el nombramiento, ojo que no nombran, proponen nombramiento, ¿vale? En los términos previstos por la presente ley, de 2 magistrados del Tribunal Constitucional. Esto nos lo decía la Constitución. Proponen, eran 12, 4 el Congreso, 4 el Senado y 2 propuestos por el Gobierno y 2 propuestos por el Tribunal, por el CGPJ, perdón. Y ser oído también antes del nombramiento del Fiscal General del Estado. Ser oído. Esto hubo polémica porque cuando nombraron al Fiscal General del Estado, pues por lo visto el Gobierno no oyó mucho al CGPJ. Interponer conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales según la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Participar en la selección de jueces y de magistrados. Resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento. Ascensos, situaciones administrativas, si están servicios activos, especiales, régimen disciplinario, todo eso. Podemos también marcar régimen disciplinario. La alta inspección de los tribunales también le corresponde. Impartir instrucciones a los órganos de gobierno. Impartir instrucciones. La publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen por el Supremo y el resto de órganos judiciales. ¿Vale? Publicación. Regular la estructura y el funcionamiento de la escuela judicial. Nombrar al director. Aquí sí que nombra, nombrar al director y a sus profesores. Regular la estructura y funcionamiento del Centro de Documentación Judicial. Yo voy subrayando aquí, marcando y rodeando lo importante. También nombra a su director. Son al fin y al cabo la escuela y el Centro de Documentación órganos dependientes del propio CGPJ. Entonces tiene sentido que nombre. En el resto de casos pues proponían como habíais visto. Van a nombrar, aquí sí que nombran, al vicepresidente del Supremo, al promotor de la acción disciplinaria, que luego vemos lo que es, y al jefe de la inspección de tribunales, ¿vale? A todos estos, al promotor, el PAD lo llamamos, promotor de la acción disciplinaria y jefe de inspección de tribunales.
También van a nombrar al director del gabinete técnico. Son órganos que dependen, como digo, del propio CGPJ. Entonces tiene sentido todo su nombramiento. Regular y convocar el concurso de oposición del Poder Judicial para el cuerpo de letrados. Y la potestad reglamentaria. Van a poder desarrollar sus propios estatutos y todo eso. La potestad reglamentaria dice de las siguientes materias. Y ya te pone aquí una lista de un montón de cosas. Organización y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. El personal que va a tener. Los órganos de gobierno de los juzgados y tribunales. La publicidad de las actuaciones judiciales. Publicación y reutilización de resoluciones. El tema de los días y horas que se va a fijar para la audiencia pública. Cuando se constituye órganos judiciales fuera de su sede. Especialización de órganos judiciales. Repartir asuntos y ponencias. El tema de guardias, a qué juez está de guardia y cuál no. Y organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional. Y condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el Estatuto de Jueces y Magistrados, así como el régimen jurídico de las asociaciones judiciales. Aquí me quedaría yo con asociaciones judiciales. Todo esto es potestad reglamentaria, es decir, pueden ellos regular todo eso, ¿de acuerdo? Son cositas menos importantes, pero de necesaria regulación. Y lo hace el propio CGPJ. ¿Qué más funciones tenemos? Van a elaborar su propio presupuesto, obviamente. Van a aprobar la RPT, relación de puestos de trabajo. En materia de protección de datos también tiene sus competencias. Recibir quejas de los ciudadanos que sean de la Administración de Justicia. Y van a elaborar y aprobar conjuntamente con el Ministerio y, en su caso, oídas las comunidades autónomas cuando afectare a materias de su competencia los sistemas de racionalización, organización y medición del trabajo que se estime conveniente para determinar la carga de trabajo que puede soportar un órgano. Bueno, pues el tema este de con el Ministerio y las comunidades autónomas reorganizar esas secciones, tribunales, partidos judiciales, todo eso, en función de la carga de trabajo. Proponer medidas de refuerzo, emitir informes de responsabilidad patrimonial, que la Administración de Justicia haya actuado de forma negligente y un ciudadano se vea perjudicado, pues el CGPJ va a emitir un informe sobre ello. Y bueno, muchísimas más funciones que vienen aquí. Recopilar y actualización de los principios de ética judicial. Por lo menos que os suene un poco lo que voy rodeando. Y lo que le atribuya la propia ley esta 685 del Poder Judicial. Este sí lo considero importante. Y dice que los proyectos de reglamento de desarrollo se someterán a informe de las asociaciones profesionales de jueces y magistrados y de las corporaciones, bla 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 bla. Se dará intervención a la Administración del Estado por medio del Ministerio de Justicia y a las de las comunidades autónomas siempre que una y otras tengan competencias relacionadas con el contenido del reglamento o sea necesario coordinar estas con las del Consejo General. Se recabarán las consultas y los estudios previos que se consideren pertinentes y un dictamen de la legalidad sobre el proyecto. Es decir, que cuando se vaya a hacer un reglamento, previamente va a existir ese proyecto que tiene que ocurrir todo esto, ponerse de acuerdo. Y más que el párrafo este, la importancia está aquí, es que
En todo caso, se va a elaborar un informe previo de impacto de género. Cuando en el ejercicio de las atribuciones legalmente previstas en este artículo el CGPJ adopte medidas que comporten un incremento del gasto, pues va a ser necesario un informe favorable de la administración competente que deba soportar dicho gasto. Artículo 561. Este artículo nos regula cuándo es obligatorio que el CGPJ emita un informe. Dice aquí que se va a someter a informe los anteproyectos de ley y las disposiciones generales, es decir, algún real decreto, que verse sobre las siguientes materias. Pues cuando se vaya a modificar esta propia ley orgánica del Poder Judicial, el tema de demarcaciones judiciales, su capitalidad, plantilla orgánica de jueces y magistrados, ¿vale? Todo lo que venga a ver con la plantilla, el estatuto orgánico de los jueces y magistrados, también de los letrados y de la Administración de Justicia, lo que eran los secretarios judiciales antiguamente, y todos esos funcionarios que trabajan en la Administración de Justicia. Todo lo que tenga que ver con todos los estatutos de cada persona que trabaje, de cada grupo de trabajadores, va a necesitar este informe del CGPJ obligatorio. También normas procesales que afecten a aspectos jurídicos constitucionales de la tutela entre los tribunales, es decir, por ejemplo, la LECRIM, ¿no? La Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contiene todas esas normas de los procedimientos penales, necesitaría para su modificación informe del CGPJ. Todo lo que afecte a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los tribunales, ese funcionamiento de los tribunales. Leyes penales, también si se modifica el Código Penal o el régimen penitenciario, aquí entraría la Ley Orgánica General Penitenciaria y el reglamento también. Y cualquier otra cuestión que el gobierno, las Cortes o las asambleas legislativas estimen oportuna. Es decir, si lo piden, también se lo debe de emitir. Apartado importante, el plazo en el que se tiene que emitir este informe. Bien, pues va a existir un plazo general de 30 días. Este plazo de 30 días puede tener una prórroga de 15 días, pero si se declara urgente, el plazo va a pasar a ser de 15 días y también va a tener una prórroga, pero en este caso será de 10 días. Así que estos dos plazos, muy importante, hay que aprendérselo: norma general y urgencia. ¿Qué ocurre si no se emite este informe? Pues que se da por cumplido dicho trámite. Es decir, por ejemplo, el gobierno está esperando este informe, no lo recibe en plazo, pues se entiende emitido. Y bueno, pues el gobierno remitirá dicho informe a las Cortes en el caso de tratarse de anteproyectos de ley. Ya sabemos que el gobierno, bueno, no lo sabemos porque todavía no hemos visto ese tema, pero el gobierno lo que hace es aprobar el anteproyecto de ley, pero luego la ley se tiene que aprobar en las Cortes, ¿vale? Ya estudiaremos eso en su debido momento. Y este artículo lo obviamos. El 563 nos vamos a quedar solamente con una cosita, y es que el CGPJ remite a las Cortes anualmente una memoria, ¿vale? Esa memoria pues va a tener lo que dice ahí, información sobre el estado, funcionamiento y actividad del CGPJ, las necesidades que van a tener en materia de personal, instalaciones, recursos y necesarios para su desempeño. En cuanto al contenido de la memoria, profundizar más no lo veo necesario, ¿vale?
Así que nos quedamos con que es de forma anual y se la emite a las Cortes. El 564 lo podemos saltar también, y del 565 nos vamos a quedar solamente con que, como es un órgano autónomo, pues evidentemente va a elaborar su propio presupuesto, ¿vale? Esta es la tónica habitual de este tipo de organismos, que elaboran su propio presupuesto. Y bueno, pues por añadir algo más, el punto 4 nos dice que tiene que estar vinculado con los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria, ¿vale? Que exista esa responsabilidad y nada más. Y ahora vamos a pasar a ver el 566, que vamos a ver toda la composición de este CGPJ. Bueno, el CGPJ va a estar compuesto por un presidente y 20 vocales. Un presidente y 20 vocales. Nos dice aquí que el total van a ser 12 jueces en servicio activo y 8 juristas de reconocida competencia, es decir, 12 jueces o magistrados más 8 juristas de reconocida competencia. Ahora veremos qué quiere decir eso exactamente. Aquí nos va a detallar un poco más cómo se hace esa elección de los 20 vocales. Estas 20 personas van a ser designadas por las Cortes. Cada una de las cámaras va a elegir por mayoría de 3/5, importante, a 10 vocales. Es decir, que el Congreso va a elegir a 10 vocales, 4 juristas de reconocida competencia con más de 15 años, juristas con más de 15 años, y 6 jueces o magistrados, ¿vale? Correspondiente al turno judicial. Lo mismo el Senado. Para no ponerlo igual, vamos otra vez, lo ponemos así, ¿vale? De forma que este elige a 10 y el Congreso elige a 10. Y ya tenemos los 20 vocales. Tanto en su totalidad como en cada una de las cámaras tiene que atenderse al principio de presencia equilibrada. Esto quiere decir que al menos tiene que haber un 40% de cada uno de los sexos. Antes de que se elijan, pues tienen que comparecer en una comisión, según la cámara a la que vaya cada uno, Congreso o Senado, para que valoren sus méritos y su prestigio e idoneidad. Va a tener lugar garantizando la igualdad y en audiencia pública. Bien. Van a poder ser elegidos, como ha dicho antes, los juristas de reconocida competencia, quien acredite esos más de 15 años en cualquiera de las profesiones jurídicas y acrediten méritos destacados en su ejercicio. Por lo cual pueden ser abogados, procuradores y todo lo que tenga que ver con el turno de jurista. No podrán ser elegidos por este turno quienes sean miembros de la carrera judicial, salvo que se encuentren en situación administrativa distinta a la de servicio activo, ¿vale? Es decir, que en este ámbito de juristas no van a poder elegir a jueces y magistrados que estén en activo, porque ya están contemplados en el otro ala, en el ala de 6 jueces o magistrados por cada cámara. Al menos durante un año. Tampoco podrán ser elegidos quienes que tiene que llevar al menos un año fuera del servicio activo para poder ser elegido. En ese caso sí. Y quienes en los 5 años anteriores hayan sido nombrados titulares de un ministerio, es decir, que no haya sido ministro hace 5 años, secretario de Estado tampoco vale si ha sido en los últimos 5 años, o de consejero de un gobierno autonómico, o titulares de una presidencia de la corporación local, es decir, alcalde. Esto es una nueva modificación que hubo
para intentar que ministros, secretarios de Estado y otro tipo de políticos acabarán invadiendo al salir de sus puestos de trabajo estos cargos. Incluso, como veis, dice quien haya sido diputado, senador o miembro del Parlamento Europeo o Asamblea Legislativa, pues tampoco va a poder pertenecer al CGPJ si todavía no han pasado 5 años. Si hubieran pasado ya más de 5 años, pues sí podrían. ¿Vale? Ojo con eso. Las cámaras también, además de designar al vocal titular, van a asignar un suplente. Y en ningún caso se va a poder designar como vocal a uno del consejo saliente, ¿vale? A uno que ya esté dentro y vaya a finalizar mandato, no se va a poder volver a nombrar. El cómputo de los plazos y de los procedimientos de la designación de vocales del CGPJ y de la elección del presidente del Supremo y el vicepresidente del Supremo se realizará por días hábiles. Cuando el plazo se señale por días, empezando a computarse desde el día siguiente y de fecha a fecha cuando se fije en meses. Esto es lo mismo que la ley 39, que ya la estudiaremos. Pero bueno, que el tema de la elección de vocales y presidente va en días hábiles. Quedáis con eso y ya está. Y cuando hemos hablado del consejo entrante y saliente, pues que sepáis que es cada 5 años. Cada 5 años se va a renovar en su totalidad el CGPJ, no se hace de forma parcial. Los presidentes del Congreso, de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación se produzca en plazo. El Partido Popular en este caso retrasó mucho porque como requiere mayoría de 3/5 y a día de hoy tener una mayoría absoluta es difícil, pues una mayoría de 3/5 es increíblemente difícil, puesto que el PSOE está necesitando al Partido Popular de sus votos en el Congreso para poder aprobar algo así. Finalmente se llegó a un acuerdo y se renovó, aunque no en tiempo. Se tardó bastante más de 5 años, ¿vale? Pero bueno, en realidad se debe renovar cada 5 años y los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado son los que tienen que intentar que eso se consiga en plazo. A tal efecto, y para que pueda dar comienzo a ese proceso, esta fecha es importante, este plazo, 4 meses antes de que acabe el mandato, van a empezar a disponer las nuevas propuestas para la nueva configuración del CGPJ. Entonces 4 meses antes se va a remitir a los presidentes del Congreso y del Senado pues los datos de escalafón, registro de asociaciones judiciales, todos los datos que van a necesitar para esos nombramientos y la apertura del plazo de presentación de candidaturas. El presidente del Supremo va a dar cuenta al Pleno de su propio Consejo General del Poder Judicial en la primera sesión ordinaria que se celebre. Una vez que todo esto ha terminado, pues los vocales son nombrados por el rey mediante real decreto. Toman posesión de su cargo, prestan juramento o promesa ante el rey y celebran a continuación su sesión constitutiva. Esa sesión constitutiva es la que sale normalmente presidiendo el rey cuando sucede, pues tiene que suceder dentro de los 5 días posteriores a la expiración del anterior consejo, salvo una excepción que contempla por aquí en el apartado 2. Bien, el 570, vamos a verlo. Si el día de la sesión constitutiva del nuevo CGPJ no hubiere alguna de las cámaras procedido aún a la elección de los vocales, que ese consejo o ese congreso o ese senado todavía no haya llegado a un acuerdo para la elección,
se sustituirá el Consejo General del Poder Judicial con los 10 vocales designados por la otra Cámara. Es decir, que si los 10 vocales de una Cámara todavía no se saben, los de la otra Cámara sí se cambian. ¿Vale? Perfecto. Desde entonces podrán ejercer todas sus atribuciones. Y ahora el caso de que si ninguna de las dos cámaras hubiera efectuado el plazo legalmente previsto y el Consejo saliente va a continuar en funciones. Es decir, aquí ni Congreso ni Senado ha llegado a un acuerdo, no ha propuesto eso, no ha nombrado esos vocales, no los ha elegido, mejor dicho, porque nombrarlos los nombra el rey, cuidado con eso. Pues el Consejo saliente va a estar en funciones hasta que tome posesión el nuevo Consejo General del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si estamos en esta situación no se puede nombrar un nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial. Al estar en funciones no se puede cambiar el presidente. El nombramiento de vocales con posterioridad a la expiración del plazo no supondrá en ningún caso la ampliación de la duración de su cargo más allá de los 5 años de mandato del CGPJ, para el que hubieran sido designados, salvo lo previsto en el apartado anterior. Es decir, el mandato es de 5 años y acaba a los 5 años. Cuando acaba a los 5 años y no hay un nuevo consejo entrante, se queda en funciones. Una vez que se produzca la designación de los vocales por la Cámara que haya incumplido el plazo, deberá procederse a la sustitución de los vocales. Es decir, cuando ya exista esa elección, pues evidentemente entrarán y saldrán los otros. Los nuevos vocales deberán ser elegidos por el Pleno teniendo en cuenta el turno por el que hayan sido designados los vocales salientes y formarán parte de la comisión respectiva por el tiempo que resta hasta la renovación de la misma. La mera circunstancia de que la designación de vocales se produzca una vez constituido el nuevo Consejo no servirá de justificación para revisar los acuerdos que se hubieran adoptado hasta ese momento. Aquí también cambiaron cosas. Cuando no se llegó a este acuerdo, se modificó el acuerdo de la renovación del CGPJ. Se modificó estos artículos porque quisieron limitar un poco las funciones que tenía el Consejo en funciones, ¿vale? Las atribuciones que tenía el Consejo en funciones fueron un poco limitadas. Entonces aquí nos dice que cuando no se hubiera producido la renovación en el plazo legalmente previsto, pues y el Consejo esté en funciones, pues la actividad del mismo se limitará a solamente va a poder hacer estas funciones de aquí: proponer el nombramiento de los magistrados del Constitucional, ser oído por el gobierno antes del nombramiento fiscal general del Estado, participar en la selección de jueces y magistrados, resolver lo que proceda en la formación y perfeccionamiento, la alta inspección de los tribunales. Todas estas son funciones que ya tenían, pero aquí te vuelve a nombrar las que va a tener cuando esté en funciones. El tema de la publicación oficial de las sentencias, el tema de la escuela judicial, la potestad reglamentaria en las siguientes materias. No vamos a entrar de nuevo en todas ellas. La RPT, tema de protección de datos, las quejas de la Administración de Justicia, elaborar su propio presupuesto y ejecutarlo, las medidas de refuerzo para los órganos judiciales, emitir los informes de responsabilidad patrimonial cuando la Administración es responsable de perjudicar a algún ciudadano, y recopilar y actualizar los principios de ética judicial, elaborar los informes que vimos también anteriormente, y ahí quedan limitadas. Nos pone aquí también que las que sean indispensables para garantizar el funcionamiento del órgano, ¿vale? Está en funciones y tiene
ciertas cosas limitadas. Quedaros con que lo más importante es que no pueden nombrar un nuevo presidente. Bueno, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, un vocal pues se jubila, queda incapacitado, se retira, desiste de su puesto? Pues ese cese anticipado de un vocal, lo que va a hacer el presidente del Tribunal Supremo y a su vez del CGPJ es que lo va a poner en conocimiento del Congreso o del Senado en función de dónde vino ese vocal, y se va a proponer el nombramiento de un nuevo vocal. Ese nuevo vocal que entre va a ejercer hasta que reste la finalización del mandato, es decir, que si de los 5 años han pasado 3, pues ese vocal solamente va a estar 2 años, ¿vale? La designación del turno judicial irá según lo que diga la ley, bla bla bla. Seguimos. Aquí seguimos con que cualquier juez o magistrado que esté en servicio activo puede presentarse, digamos, por el ala de la carrera judicial, no de la de los juristas, ¿vale? Salvo que haya alguna situación que lo impida, como el tema de incompatibilidades y todo eso, ¿vale? El juez y magistrado que quiera presentar su candidatura para ser designado como vocal y ocupe un cargo incompatible, se comprometerá a formalizar la renuncia. Obviamente, si es elegido, pues tendrá que renunciar a ese puesto, se tiene que comprometer. Quien presente su candidatura podrá elegir entre aportar el aval de 25 miembros de la carrera judicial que estén en activo o el aval de una asociación judicial. Es decir, que para presentar su candidatura, requerimientos: 25 en activo, importante porque he visto supuestos prácticos por ahí de que lo apoyaban 23 magistrados y 3 pero que estaban en excedencia. Pues entonces ya no están en activo, ¿vale? 25 en activo o una asociación. Cualquiera de las dos Cualquiera de las dos cosas, ¿vale? No tiene por qué cumplir las dos. Y a su vez, estos miembros que apoyen la candidatura de uno, como mucho pueden apoyar a 12 miembros, 12 candidatos. Tienen como 12 papeletas y apoyan al que quieran. Las asociaciones también dice aquí que puede apoyar máximo a 12, ¿eh? Los que ofrezcan su apoyo, máximo 12. Bien, ¿qué plazo hay para contar la candidatura? Luego haremos un pequeño resumen con los plazos de estas candidaturas, ¿vale? Que es importante. El plazo es de 1 mes, no confundirlo con el anterior de 4 meses. 4 meses es que 4 meses antes de que finalice el mandato ya van preparando todo el tema de las nuevas proposiciones y cómo se va a hacer. Pero el plazo de presentación tiene que ser 1 mes. 1 mes desde cuándo, desde que el presidente del Supremo y CGPJ ordene la apertura de dicho plazo. El juez o magistrado que desee presentar su candidatura para ser designado vocal por el origen judicial, va a dirigir un escrito al presidente del Tribunal Supremo. Voy a decir solo Supremo porque no voy a estar todo el tiempo diciendo y del CGPJ. La intención de ser vocal. El mencionado escrito debe ir acompañado de una memoria justificativa. Esta memoria es la que luego va a exponer en la comisión de la Cámara, el Congreso o el Senado, las líneas de actuación que quiere seguir y debería desarrollar el Consejo General del Poder Judicial
y los 25 avales o el de la asociación. ¿Vale? Su candidatura, un mes. Un mes. La memoria. Y el escrito con la intención. Y esto va dirigido todo, la memoria va dentro del escrito. Y todo esto va dirigido al presidente del Supremo. Ahora aquí nos habla mucho de, bueno, de cómo se compone esa junta electoral para recibir todas las propuestas. Y nos vamos a ir directamente al punto 7, que cuando finaliza el plazo de presentación de candidaturas, la Junta Electoral publica dentro de los 2 días siguientes. La lista se expone públicamente en la intranet del CGPJ y se puede impugnar dentro de los 3 días siguientes. Transcurrido el plazo, la Junta Electoral resuelve dentro de los 3 días siguientes y luego nos dice aquí, que lo quiero leer todo junto, que contra la proclamación definitiva de candidaturas cabrá interponer recurso contencioso en 2 días. Así que 23-32. Estos son los plazos en días que nos vamos a encontrar desde el momento que finaliza el plazo. Por lo cual, aquí se publican, aquí se impugna, aquí se resuelven esas impugnaciones y aquí sería ir ya a la vía contencioso administrativo, a la vía judicial, ¿vale? Con ese numerito capicúa 23-32 nos aprendemos desde que finaliza el plazo todos las circunstancias y días para cada trámite, ¿vale? Espero que os sirva. ¿Quién va a conocer de este recurso último contencioso administrativo que hemos dicho? Pues la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, que también va a resolver en 3 días. Si queréis añadir otro numerito aquí detrás, resuelve en 3 días. Bueno, pues una vez que ya se ha hecho todo este proceso de elecciones, pues el presidente del Supremo lo que hace es que le manda las candidaturas al presidente del Congreso y al presidente del Senado. Entonces, las cámaras, Congreso y Senado, designan a los vocales y ya luego el rey, recordemos, es el que nombra, ¿vale? Importante el nombre de cada acción y quién hace cada uno, porque es pregunta de examen siempre. Este apartado podemos olvidarnos de él. Y si ya había el requisito que sí del 40% mínimo de uno de los sexos, que los que son de carrera judicial o son de juristas de reconocida competencia, bueno, pues en el tema de los juristas, que eran 6 por el Congreso y 6 por el Senado, total de 12 vocales, se tiene que respetar además otra condición, y es una proporción, y es que tiene que haber 3 magistrados del Tribunal Supremo. Además, tiene que haber 3 magistrados con más de 25 años de experiencia, vamos a llamarlo. Dice aquí antigüedad en la carrera judicial. ¿Vale? Llevamos 6 de 12. Sin sujeción a antigüedad, ¿vale? Pues 6
sin antigüedad. Y si no existieran candidatos a vocales dentro de alguna de las mencionadas categorías, la vacante acrecerá el cupo de la siguiente por el orden establecido en este precepto. Es decir, que si no hay magistrados con más de 25 años, pues lo ocupará otro del Supremo, ¿vale? En ese orden, tal como se establece aquí. 3 más 3, 6, más 6, 12. Así que esta proporción es lo que tiene que respetar la carrera judicial. Y bueno, aquí nos habla ya concretamente del presidente del Supremo y del CGPJ, que es la primera autoridad judicial de la nación y ostenta la representación del poder judicial y del órgano de gobierno del mismo. Y le corresponde el tratamiento y honores inherentes a tal condición. Bueno, nos quedamos con que es la primera autoridad judicial. Este artículo 586 nos habla del presidente del Tribunal Supremo y CGPJ, que bueno, cómo se va a nombrar y que tiene que tener unas condiciones y requisitos concretos. Concretamente, pues nos dice que tiene que ser un magistrado del Supremo y reunir las condiciones para ser presidente de sala, o bien un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad, ¿vale? O magistrado del Tribunal Supremo que reúna las condiciones para ser presidente de sala, o jurista de más de 25 años de antigüedad. Va a haber una sesión constitutiva. La va a presidir, en este caso, el vocal que sea más viejito, el que sea de más edad. Y dice que deberán presentarse y hacerse públicas las diferentes candidaturas, es decir, de los que opten a ser presidente. Y cada vocal no puede proponer nada más que un nombre. Así que solo pueden elegir a uno. Esa sesión constitutiva se tiene que celebrar, rango importante de fechas, entre los 3 y los 7 días más tarde. Siendo elegido quien en votación nominal obtenga el apoyo de la mayoría de 3/5. O sea que se hace en 3-7 días esa elección y tiene que ser con mayoría de 3/5. Al presidente, obviamente, pues lo va a nombrar el rey. Ya nombraba los vocales, cuanto más al presidente. Y además lo hace a través del Real Decreto, que refrenda, en este caso lo refrenda el presidente del gobierno. Y nada, el presidente pues jura o promete ante el rey, toma posesión ante el pleno. La duración del mandato pues va a durar la que coincida con la del Consejo. Y hay una circunstancia importante, y es que puede ser reelegido y nombrado por una sola vez para un nuevo mandato. O sea que es, digamos, renovable por una vez más. Solamente una vez. ¿Cómo puede cesar las causas de cese para este presidente? Pues porque expire su mandato, por renuncia, por decisión del Pleno, que sea por incapacidad o incumplimiento grave de los deberes de su cargo. En este caso, si es por incapacidad o incumplimiento grave, requiere la mayoría de 3/5. Y además, la causa segunda y tercera, es decir, la renuncia y la incapacidad, se comunican al gobierno a través del Ministerio de Justicia, ¿vale? Esto va, y esta también, al ministro de Justicia. En tales casos se procederá al nombramiento del presidente nuevo. Obviamente, pues dice la 2 y la 3 va al Ministerio de Justicia, porque la 1, cuando expira el mandato, ya sabemos todo el procedimiento
que exige, ¿no?, que 4 meses antes se presentan las candidaturas, que hay un plazo de 1 mes, que se ha atacado todo el procedimiento que hemos visto anteriormente. Si cesa por otra causa, como la renuncia, incapacidad o incumplimiento grave, pues irá al Ministerio de Justicia y este se lo remitirá al gobierno. Bien, continuamos. ¿Y cómo elegimos al vicepresidente? Pues en el primer pleno ordinario que haga el CGPJ. El primer pleno ordinario posterior a la elección del presidente. Y se debe elegir al vicepresidente. Será nombrado también por mayoría de 3/5. Ojo que esto ha cambiado. Si tenéis algún temario antiguo o algo, antes era por mayoría absoluta. Ahora es por 3/5 también igualmente. Y en este caso lo propone el presidente. Por eso se hace en una sesión posterior. Porque una vez que ya tenemos presidente, el presidente mismo es el que va a proponer al vicepresidente. Tiene que tener la categoría de magistrado del Supremo y estar en activo y tener los requisitos para ser presidente de sala del mismo. Es decir, el vicepresidente tiene que cumplir de las 2 condiciones posibles para que fuera más presidente, que era esto o un jurista de más de 25 años, tiene que cumplir la primera el vicepresidente. La propuesta que realice el presidente deberá comunicarse a los vocales al menos con 7 días de antelación y será pública. También 7 días para decirle el presidente a sus vocales a quién va a proponer para vicepresidente y tengan ellos pues esos 7 días para deliberar. En caso de que no se alcance la mayoría absoluta, el presidente del Supremo deberá efectuar una nueva propuesta. ¿Vale? Ya sabemos que lo tiene que conseguir por mayoría de 3/5, pero si ni siquiera llega a mayoría absoluta, pues nueva propuesta. Y al vicepresidente lo puede cesar el pleno por causa justificada, también con mayoría de 3/5. ¿Para qué sirve el presidente? Pues para ejercer en funciones el cargo del presidente, es decir, va a suplir al presidente en los casos legalmente previstos y además de cese anticipado hasta que se nombre a un nuevo presidente. ¿Qué más cositas? Pues el vicepresidente prestará la colaboración necesaria para el acuerdo al cumplimiento de sus funciones y le sustituirá por vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo, ¿vale? El vicepresidente pues sustituye al presidente, ya eso es de cajón. También podrá ejercer por delegación del presidente la superior dirección del gabinete técnico, así como todas aquellas funciones que el presidente le delegue. Es decir, el presidente le puede delegar funciones y además podrá ser el director de gabinete técnico. El vicepresidente será miembro nato de la sala de gobierno, le corresponde proponer y al presidente la adopción de aquellas decisiones orientadas a garantizar el correcto funcionamiento del Supremo, así como velar por la exacta ejecución de los acuerdos adoptados por la sala de gobierno, ¿vale? Va a tomar esas decisiones orientadas a garantizar el Supremo. Esto lo hace junto con el presidente. Vicepresidente y presidente garantizan funcionamiento del Tribunal Supremo. Bueno, este artículo un poquito ya más en profundidad. A lo mejor ya nos estamos extralimitando mucho, pero bueno, lo leemos. Que el presidente, si procede de la carrera judicial, va a quedar en servicios especiales. Las situaciones administrativas, como dije, ya la veremos en el tema 9 de función pública. Si no pertenece a la carrera judicial, pues según su cuerpo de procedencia, lo que se diga. Luego, el vicepresidente va a quedar en servicio activo y no en servicios especiales. Cuidado con eso.
y ocupará el cargo durante 5 años, salvo el apartado 5 del 589. Y este quizá pueda ser el más importante, aparte de la diferencia de servicios especiales para el presidente y servicio activo para el vicepresidente, es que esa responsabilidad civil y penal del presidente del Supremo va a ser por el mismo procedimiento que los magistrados del Tribunal Supremo, o sea que al presidente lo va a juzgar el propio Supremo. Y ahora vamos a ver las materias de las cuales va a conocer el Pleno, cuando se reúnen todos los vocales y el presidente. Bueno, pues este 599 nos va a decir cuándo, digamos, se tiene que reunir el CGPJ en pleno para tomar alguna decisión. Pues se va a reunir en pleno para la propuesta, por mayoría de 3/5, de los 2 magistrados del Tribunal Constitucional, que además tendrá que realizarse en el plazo máximo de 3 meses a contar desde el siguiente al vencimiento del mandato anterior. O sea que para proponer al tribunal, los 2 magistrados del Tribunal Constitucional tienen un plazo máximo de 3 meses. La propuesta de nombramiento también del presidente del Supremo y Consejo General del Poder Judicial, porque lo nombraba el rey. Esto se hace cuando se hace esa sesión constitutiva, donde se elige al presidente. Pues lo que realmente se elige al presidente y se manda la propuesta, y ya el rey pues es quien nombra. Y el nombramiento también, en este caso no es propuesta, en este caso ya sí es nombramiento del vicepresidente del Supremo, secretario general y vicesecretario general, ¿vale? También en pleno se hacen los nombramientos o propuestas y promociones que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos. El tema de la presencia equilibrada siempre presente. Todo esto, puntos 4, 3, 2 y 1, tema de propuestas y nombramientos importantes. Luego, la interposición del conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales, elección y nombramiento de los vocales que van a componer las diferentes comisiones. Luego vamos a ver que el CGPJ se puede reunir en pleno, que son todos, o en comisiones. Y luego vamos a estudiar las diferentes comisiones que hay, porque son importantes. Ejercicio de potestad reglamentaria y la elaboración del presupuesto. La memoria anual, que ya sabemos y hemos hablado antes también de ella. La resolución de expedientes disciplinarios, cuando sea la separación del servicio, digamos. Un expediente disciplinario que conlleve una separación de la carrera judicial, sí. Si es otro tipo de sanción, pues en principio no se reúne en pleno, ¿de acuerdo? Recursos de alzada interpuesto con un acuerdo sancionador y se ponga un recurso de alzada, pues lo va a resolver también el CGPJ. La comisión disciplinaria es una de esas comisiones que irían, digamos que aquí estaría una de ellas, es la disciplinaria. Luego vamos a ver las demás. Pero si hay una sanción disciplinaria y se recurre en alzada, el CGPJ es quien resuelve. También lo que se ponga contra la comisión permanente, que es otra de ellas. No voy a entrar en las comisiones ahora porque es mejor verlo luego, todo junto. La aprobación de los informes, de los anteproyectos de ley que hemos hablado también anteriormente. También de las asambleas legislativas y todo eso, y lo demás que le atribuya la ley. El Pleno designará un máximo de 2 vocales por cada comunidad autónoma para que, sin perjuicio de las competencias de los respectivos tribunales
Superior de Justicia sirvan de cauce de interlocución entre las instituciones y las autoridades del territorio y el CGPJ. Bueno, pues para esa interlocución entre instituciones, el Pleno designa 2 vocales por cada comunidad autónoma. Esto pues me parece por lo menos importante aprendernos esa cifra. El Pleno podrá crear otras comisiones además de las enumeradas en el 595.2 por mayoría de 3/5, ¿vale? Podemos tener nuevas comisiones por mayoría de 3/5. Esas comisiones van a estar formadas por 5 vocales, de los que 3 serán de la carrera judicial, jueces o magistrados, y 2 juristas. Aquí no hay el tema de la reconocida competencia, pero no lo limita a que tenga que tener un mínimo de años concreto, como en otras cosas. Seguimos con el CGPJ. Sesiones. Las sesiones, las reuniones, pues dice que en sesión ordinaria la tiene que convocar el presidente, pero es una vez al mes. Y luego tenemos sesiones extraordinarias. Si la convoca el presidente o 5 vocales. ¿Vale? O sea que por defecto, una vez al mes, y las ordinarias, y luego las extraordinarias cuando lo diga el presidente o lo digan 5 vocales. De igual forma, debe celebrarse sesiones extraordinarias para dar cumplimiento en plazo a alguna de las competencias atribuidas al Pleno. O sea que, igualmente, para cumplir las funciones, si hay un plazo que determina que tiene que resolverse algo o cerrarse algo, se reunirán también en extraordinaria. Así que podríamos poner pendiente 5 vocales y algún asunto concreto, ¿vale? En la sesión en la que se tenga que proceder a la elección del presidente, será necesaria para la válida constitución del Pleno a menos la presencia de 12 de sus miembros. Ya sabemos que son el presidente más 20 vocales, pues mínimo tiene que haber 12 para la elección del presidente. Y en los demás casos, para la válida constitución del Pleno será siempre necesaria 10 vocales y el presidente. Así que distinguimos 2 cosas. Una, la elección de presidente, que tiene que haber 12 vocales, y para que el Pleno sea válido en el resto de casos, pues 10 vocales. Y aquí empezamos ya con las comisiones.